En el corazón de la densa selva, donde las sombras se alargan al caer el sol y los árboles susurran secretos ancestrales, serpenteaba un río oscuro y profundo al que los habitantes del pueblo cercano llamaban el río muerto. Nadie sabía exactamente por qué lo llamaban así, pero las leyendas decían que en sus aguas frías reposaba el alma de un hombre maldito, condenado a vagar por la eternidad. Una noche sin luna, la joven Ana caminaba por la orilla del río, empujada por una mezcla de curiosidad y desafío. Había escuchado las historias desde niña, que al caer la noche el río se volvía negro como el carbón, o que a veces el agua susurraba su nombre, y algunos aseguraban haber visto una figura pálida caminando bajo la superficie, con los ojos vacíos y las manos extendidas, como si intentara escapar de un destino del que no había salida. Ana, desafiante por la naturaleza, había decidido comprobarlo por sí misma. Solo son cuentos de viejas, se repetía mientras avanzaba por el borde del agua, pero cada paso que daba, cada crujido de las hojas secas debajo de sus pies, hacía que su corazón latiera más rápido. Sentía una presencia, una sensación de que no estaba sola, aunque sabía que no había nadie más alrededor. El aire se volvió denso y frío, y una niebla espesa comenzó a alzarse del río, envolviendo todo en un manto gris. Ana se detuvo, sintiendo cómo la humedad calaba en sus huesos. Se acercó al borde del agua y se inclinó, intentando ver más allá de la bruma. Su reflejo en el agua era apenas un espectro borroso. De repente, el río pareció moverse con vida propia. La corriente, que antes era suave, se tornó turbulenta. Ana retrocedió un paso atrás, pero algo la llamó de vuelta, un murmullo apenas audible que parecía venir desde lo más profundo del agua. ¡Ayúdame! Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró alrededor, pero no había nadie. De nuevo, el susurro surgió más claro esta vez. ¡Por favor, ayúdame! El río se volvió más oscuro y una figura comenzó a emerger lentamente de las profundidades. Primero fue una mano pálida y huesuda, y se alzó desde el agua, seguida de un brazo delgado cubierto de algas. Ana retrocedió instintivamente, pero su mirada permanecía fija en la figura que emergía. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Su piel era blanca como la luna, y sus ojos, huecos y oscuros, parecían agujeros negros que absorbían toda la luz a su alrededor. Su ropa eran harapos empapados, y sus manos se extendían hacia Ana con desesperación. ¡Ayúdame!, repitió la figura, su voz un eco de dolor. Ana, paralizada por el miedo, apenas podía respirar. Quería huir, pero algo en la voz del hombre la detenía. No era solo miedo lo que sentía, era compasión, un sentimiento extraño y desgarrador. ¿Quién eres?, logró preguntar, su voz apenas un susurro. Soy el muerto, respondió él con una voz quebrada. Estoy atrapado aquí desde hace tanto tiempo. Nadie me recuerda, nadie me ayuda. Ana dio un paso atrás, pero la figura avanzó hacia ella, moviéndose sobre la superficie del agua, como si flotara. El viento se detuvo y el bosque quedó en un silencio absoluto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. «Ayúdame», insistió la figura, extendiendo sus manos huesudas hacia ella. Ana sintió un impulso inexplicable de acercarse, de tocar esas manos frías y quebradizas. Una voz en su cabeza le decía que se alejara, que corriera, pero otra más suave le susurraba que el hombre solo buscaba paz. Antes de darse cuenta, sus pies ya estaban en el agua, avanzando hacia él. Las manos del muerto la tomaron con fuerza. El frío era insoportable, una sensación que quemaba como el hielo. Ana trató de retroceder, pero sus pies ya no respondían. El hombre la miró, sus ojos vacíos llenos de tristeza infinita. «Gracias», dijo él, mientras tiraba de ella con fuerza inhumana. Ana sintió el agua subir por su cuerpo, entrando en su boca, llenando sus pulmones. Trató de gritar,
pero su voz se ahogó en un gorgoteo de burbujas. La oscuridad la envolvió mientras la arrastraba hacia las profundidades. Cuando la encontraron al día siguiente, su cuerpo yacía en la orilla del río pálido y rígido. Sus ojos estaban abiertos, llenos de un terror indescriptible. Pero lo más inquietante era la expresión en su rostro, una mezcla de horror y compasión. Desde ese día, el río del muerto se volvió aún más temido. Los habitantes del pueblo hablaban de dos sombras que caminaban bajo la superficie, de dos voces que susurraban en la noche pidiendo ayuda. Y en las noches sin luna, cuando el río se oscurece más allá de lo natural, nadie se atreve a acercarse por miedo a escuchar el lamento de los muertos que buscan compañía en su soledad eterna. El viento soplaba fuerte aquella tarde en el patio de la escuela, llevando consigo las hojas secas del otoño. Marta, una niña de 11 años con ojos brillantes y una sonrisa tímida, intentaba integrarse con sus compañeros. Era nueva en el colegio y deseaba más que nada en el mundo pertenecer a algún grupo. Por eso, cuando Daniel y su pandilla se acercaron a ella, no pudo evitar sentirse emocionada. ¿Quieres jugar con nosotros, Marta?, preguntó Daniel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Marta asistió con entusiasmo, tratando de ocultar su nerviosismo. Daniel explicó el juego. Escondidas en la cabaña. Todos sabían a qué cabaña se refería. Era una vieja construcción abandonada al borde del bosque, un lugar que según los rumores estaba maldito. «No tienes miedo, ¿verdad?», insistió Daniel con un tono burlón. «No, claro que no», respondió Marta tratando de parecer valiente. Los niños salieron de la escuela, cruzaron el campo y llegaron al borde del bosque. Allí, la cabaña los esperaba, con su techo a medio derrumbar y sus paredes cubiertas de musgo. La madera crujía con cada ráfaga de viento, como si estuviera quejándose en un lenguaje olvidado. «Tú serás la primera en esconderte», ordenó Daniel, empujándola suavemente hacia la puerta entreabierta. «Nosotros contaremos hasta 100». Marta entró en la cabaña, tragando saliva, sintiendo que el aire era más pesado ahí dentro. La oscuridad era casi absoluta, y apenas podía distinguir las formas de los muebles viejos y polvorientos que llenaban el lugar. Dio unos pasos, su corazón latía con fuerza, cada latido resonaba en sus oídos como un tambor, pero de repente escuchó un crujido detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no vio nada, solo sombras danzando en la penumbra, como figuras distorsionadas por el miedo. Siguió avanzando, tratando de encontrar un lugar para esconderse, cuando de pronto un fuerte golpe la hizo caer al suelo. Su cabeza chocó contra algo duro y sintió un dolor punzante que la dejó aturdida. Antes de que pudiera reaccionar, un hombre deforme emergió de la sombra. Su piel era gris y colgaba de su rostro en pliegues arrugados. Sus ojos, hundidos en cuencas profundas, brillaban con una intensidad animal. Antes de que Marta pudiera gritar, él la tomó de los brazos y la arrastró hacia un rincón oscuro de la cabaña. La ató con cuerdas viejas, apretándolas hasta que su piel quedó marcada. La oscuridad la envolvía y el miedo se apoderó de su mente. Intentó gritar, pero su voz apenas fue un susurro ahogado. El hombre la observaba con una sonrisa torcida y perversa, mientras un murmullo inaudible brotaba de sus labios. Los días se convirtieron en semanas y Marta perdió la noción del tiempo. No sabía si era de día o de noche, y su mundo se reducía a esa oscuridad constante, al olor rancio de la madera podrida y al dolor punzante de sus heridas. A veces, el hombre la golpeaba sin razón aparente. Otras, le susurraba al oído palabras incomprensibles que sonaban como rezos antiguos o maldiciones. Mientras tanto, los padres de Marta vivían su propia pesadilla. Alertaron a la policía, buscaron por todas partes, gritaron su nombre por las calles, pero Marta no aparecía. Cada día sin noticias era una daga que se clavaba más profundamente en sus corazones. La desesperación se convirtió en un constante dolor que no se iba. Los compañeros de Marta, aquellos que la habían retado al juego, empezaron a sentirse atrapados por la culpa. Daniel, que había liderado todo, no podía dormir.
Sus sueños se llenaban de las imágenes de Marta perdida en la cabaña, sus ojos suplicantes pidiendo ayuda. Finalmente, uno de los niños no pudo soportar más y confesó todo a sus padres. Los adultos se movilizaron de inmediato, guiados por el temor y el remordimiento. Los padres de Marta y otros vecinos corrieron hacia el bosque, hacia la cabaña maldita. Cuando llegaron, la puerta crujió al abrirse, revelando la oscuridad más profunda que jamás habían visto. Entraron con linternas alumbrando cada rincón, cada sombra, y allí, en un rincón oscuro, encontraron a Marta. Su cuerpo estaba desmembrado, los brazos y las piernas cortados con brutalidad. Su rostro estaba congelado en una mueca de terror y dolor. Sus ojos abiertos miraban hacia algo que ya no podía ver. Un grito desgarrador escapó de su madre, un grito que resonó en todo el bosque. Era una noche lluviosa cuando Laura salió de trabajo más tarde de lo usual. La ciudad, envuelta en penumbras, parecía un laberinto de sombras que la hacía temblar. Caminaba con paso tambaleante, sujetando su paraguas con una mano que apenas le respondía. Desde hace meses sentía que su cuerpo se debilitaba, que cada día era un esfuerzo mayor al anterior. Había intentado ignorar y seguir adelante como si nada sucediera, pero la verdad era innegable. El diagnóstico había sido claro: cáncer en etapa terminal. Su vida, contada en días, estaba llegando a su final. En su prisa, no vio el charco que se formaba cerca de la esquina, y sin previo aviso, su pie resbaló. Todo sucedió en un instante. Su cuerpo voló por los aires y sintió un dolor punzante cuando su cabeza golpeó el pavimento. La oscuridad le envolvió y por un momento creyó que iba a morir allí, sola, en medio de la tormenta, pero entonces una voz suave y preocupada la despertó. ¿Estás bien?, dijo un joven mientras la ayudaba a incorporarse. Ana abrió los ojos lentamente, viendo su rostro por primera vez. Era un chico de su edad, con una mirada tan profunda que parecía poder ver su alma. A pesar de la lluvia, él no llevaba paraguas y su ropa estaba completamente empapada. Te vi caer y corrí para ayudarte, explicó con una sonrisa cálida. Ana lo miró desconcertada, tratando de recordar si lo conocía de algún lugar, pero no podía reconocer su rostro. Aún así, sintió una extraña calma al estar cerca de él. Agradeció su ayuda y él la acompañó hasta la puerta de su casa, asegurándose de que estuviera a salvo. Esa noche, Laura no pudo dormir, a pesar del dolor constante que sentía en su cuerpo. Había algo en aquel joven que la llenaba de una esperanza inexplicable. Su voz resonaba en su mente, su rostro se dibujaba en sus sueños. Un deseo profundo de verlo de nuevo crecía en su corazón enfermo. Empezó a recorrer las calles por donde lo había visto por primera vez, esperando encontrarlo. Preguntó a los vecinos, a los comerciantes de la zona, pero nadie sabía nada de él. Con el tiempo, la búsqueda se volvió casi obsesiva. Sabía que sus días estaban contados, pero también sabía que necesitaba verlo una vez más antes de que todo terminara. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, con un cansancio extremo en su cuerpo frágil, se encontró con una anciana que parecía observarla desde la ventana de una casa antigua. Ana se acercó y con voz débil le preguntó si había visto al joven que la había ayudado. La anciana la miró con ojos apagados y respondió con voz baja: ¿Un joven, dices? Hace años que no veo a ninguno por aquí, salvo a Javier. ¿Javier?, preguntó Laura, sintiendo una punzada de curiosidad. Sí, un buen muchacho que vivía en esta calle, pero murió hace ya 5 años. Su tumba está en el cementerio del pueblo. El corazón de Ana se detuvo por un momento. No podía ser posible. Sin embargo, algo en su interior la empujó a seguir las palabras de la anciana. Al día siguiente, decidió ir al cementerio. Caminó entre las lápidas, sintiendo el frío del viento en su piel, hasta que llegó al final de un pequeño sendero. Allí, encontró una tumba simple, con el nombre Javier Márquez grabado en la piedra. Sintió un escalofrío al recordar que ese nombre le resultaba extrañamente familiar. Sus ojos recorrieron la inscripción una y otra vez, hasta que una serie de recuerdos olvidados comenzaron a emerger. Javier había sido su compañero de clase durante años, un joven tímido que siempre se sentaba en el fondo del aula. Recordó haberlo visto muchas veces.
pero nunca se le acercó, nunca se había dado cuenta de cuánto la observaba, con esa mirada perdida que ahora podía ver con claridad en su mente. Ana cayó de rodillas, sus manos temblaban mientras tocaba la fría lápida. Sintió una ola de culpa atravesarla. ¿Cómo había podido olvidar a alguien que en silencio había estado tan cerca? Pero entonces, al levantar la vista, vio algo que le heló la sangre. Sobre la tumba de Javier había un ramo de flores frescas, como si alguien las hubiera dejado allí hace solo unos minutos. Y junto a las flores, una carta con su nombre escrita en una caligrafía que reconoció al instante. Era la letra de Javier. Con manos temblorosas, tomó la carta y la abrió. Dentro había un mensaje simple. Gracias por haberme visto al menos una vez, aunque fuera en mi último adiós. Siempre te cuidé, Laura, y lo seguiré haciendo, hasta que tú también descanses en paz. Una lágrima rodó por la mejilla de Laura. Cuando levantó la vista, vio una sombra al final del sendero. Era Javier, de pie, mirándola con esa misma mirada que ahora recordaba tan bien. Laura intentó gritar, correr, pero algo en su interior la detuvo. Sintió que su cuerpo se enfriaba, su respiración se volvió más pesada. Era como si una mano invisible la estuviera guiando, y entonces comprendió. Javier había venido por ella, a darle consuelo en su último momento, a llevarla consigo al lugar donde siempre había deseado estar a su lado. Una sensación de paz la envolvió mientras su visión se nublaba lentamente. Al día siguiente encontraron el cuerpo de Ana sobre la tumba de Javier. La expresión en su rostro, aunque frágil y serena, parecía la de alguien lo que había estado buscando durante tanto tiempo. Un último adiós, un amor eterno, más allá del umbral de la muerte. Y así, mientras el viento susurraba entre los árboles del cementerio, dos almas finalmente se unieron en un abrazo eterno del más allá.